la productividad del household o del sector menos productivo es constante, menor a la productividad del sector más productivo, y que habíamos quitado el leverage ratio. Entonces, ¿cuál es el mecanismo económico más importante del modelo? Bueno, es el hecho de que cuando uno tiene, ante mercados incompletos, en este caso la decisión de producción, que por consideración de productividad solo debería darle capital al agente que es más productivo, tiene que tener ahora, los agentes consideran dos cosas cuando toman su decisión de producción: consideran qué tan productivo es y consideran qué tanto riesgo van a asumir. ¿Okay? Y eso es lo que genera al final del día todo esta zona de crisis y este mecanismo de amplificación. El hecho de que, si bien no hay un leverage constraint, no es que en algún momento no pueda tomar más endeudamiento, es que en algún punto yo ya no quiero tomar más endeudamiento, porque tomar más endeudamiento para financiar más capital, pese a que soy más productivo, implica esta gran exposición a los shocks reales de la economía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ¿cómo era la exposición? ¿Recuerdan cuál es el precio del riesgo? El precio del riesgo está ligado a la exposición. ¿Cuál es el precio del riesgo para nuestro agente? Es la fracción que pones en capital por la volatilidad del retorno en capital. ¿Correcto? Y la fracción que pongo en capital, cuando es más de 1, quiere decir que estoy usando endeudamiento para financiarlo. Entonces, más grande ese valor, más es mi exposición al capital, más es mi exposición a las fluctuaciones de capital. Eso sí de repente lo pude haber explicado un poco más, pero si ustedes ven una hoja de balance, obviamente, y tienes así de capital, así de deuda, así de equity, capital, obviamente que para fluctuaciones de capital, deuda no se mueve, es el valor de la deuda. Entonces, lo que tienes que repagar y es instantánea. Entonces, estas porcentualmente se puede mover poquito, pero si estás muy endeudado, tu equity en realidad porcentualmente se está moviendo un montón, tu network. ¿Okay? Entonces, si bien no hay como este límite exógeno o este collateral constraint, como puede ser endógeno, el hecho de que los mercados son incompletos y que no haya cómo deshacerse del riesgo impone una especie de límite en cuánto riesgo voy a tomar. Lo cual quiere decir de que va a haber cierto punto en el que ya es muy riesgoso para mí si tengo muy poquito capital, necesitaría mucho endeudamiento para financiar todo, y los expertos empiezan a vender al second best user, que en este caso es el household, y eso provoca las dinámicas que discutimos en esta zona de gris. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, les presenté cuáles son las dinámicas del modelo. Recuerden, una vez que tenemos la función de capital, puede recuperar cada uno de los objetos que estábamos buscando acá. Señor, y estas dinámicas, que también son funciones del estado agregado. Y acá está la dinámica para la fracción de capital, la fracción de riqueza que tienen los expertos. Vimos como este punto, que sería en un modelo sin riesgo, sería el estado estacionario, es el punto hacia donde converge en ausencia de shocks la dinámica del modelo. Está en este ejercicio, en este ejemplo, en la parte que denominamos normal, y la economía pasa cierta cantidad de tiempo o gran cantidad de tiempo en esta región, pero tiene estas eventuales excursiones a la zona de crisis. ¿Qué otra cosa podemos hacer con este modelo? Podemos ver qué pasa. Esta es estática comparativa, son diferentes economías donde la economía negra tiene un 10% de volatilidad del capital y la economía azul tiene solo 1%. ¿Ok? Entonces acá está la solución para el precio del capital, para el diffusion term
de la variable de estado, el drift de la variable de estado y la amplificación del modelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa conforme este sigma, esta varianza, se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña? Ahora, en principio uno podría pensar de que, bueno, estoy haciendo el capital menos riesgoso, eso en principio debería ser bueno para la economía, pero hay que pensar también un poquito en qué va a pasar con las variables endógenas, tales como la amplificación. ¿Ok? Entonces, acá ven, bueno, como es esperable, lo que pasa es que entre más pequeña sea la volatilidad, el valor del capital va para arriba. ¿Por qué? Porque si la volatilidad del capital es más pequeña, lo que va a pasar es que, bueno, los agentes van a estar dispuestos a tomar más endeudamiento, los agentes productivos, a manejar una fracción más larga del capital, y por lo tanto el valor del capital sube, ¿no? Y llega a su valor eficiente más rápido. Podemos ver eso en la data, ¿correcto? ¿Puedo repetir? ¿Puedo repetir? O sea, lo que estoy diciendo acá es que lo que está pasando es que, mira, este kink, esta esquina, es en el momento en el que tú, o el nivel de wealth en el que ya se llega a que todo sea manejado por el sector de expertos. Entonces, lo que estoy diciendo ahorita es que conforme la volatilidad baja, el nivel de wealth que es necesario para llegar a esta allocation eficiente de capital es menor, ¿no? Y también la función de capital es más alta, o sea, es mayor, función de capital. Y eso está asociado a que hay menos riesgo. Entonces, si hay menos riesgo, ya no necesito tener tanto miedo de endeudarme, ¿no? Y estoy dispuesto a tomar más endeudamiento. Pero, ¿recuerdan ustedes cómo era el precio del capital, el precio del riesgo? El precio del riesgo acá está ligado a cuánto, cuál es el leverage, cuál es qué tanto. El leverage es mi manera de hablar de stakes, ¿no? El valor de capital sobre tener. Cuánto una medida de cuánto endeudamiento tiene. Si ellos están dispuestos a tener más endeudamiento y este precio de capital llega más rápido a esta línea que es todo el capital manejado por el experto, lo que va a pasar es que la amplificación que se genera en el área de crisis, que sí, es más pequeña y más pequeña, es cada vez más grande y más grande. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los agentes están dispuestos a tomar más y más endeudamiento, lo que los expone más y más al riesgo. Lo que hace que los hace más sensibles a estos shocks. ¿Ok? Entonces, a este resultado, Brueggemann Sannikov, el paper lo llama la paradoja de volatilidad, que es que entre menor sea la volatilidad fundamental en la economía, mayor es la volatilidad endógena, el riesgo endógeno que se genera. Ahora, esa comparación de más o menos es un poquito, puede ser un poquito misleading, porque acá lo que estamos viendo es que sí, para los niveles bajos tienes más, pero obviamente llegas a la caída drástica antes, ¿no? Entonces, una comparación un poquito más justa sería, oye, tengo que ver cómo cambia la distribución estacionaria en cada uno de estos tres modelos distintos. ¿Tengo distribuciones? No tengo distribuciones. Okay. Bien, entonces esta es esta idea de menos volatilidad fundamental, más volatilidad endógena, en cierta medida. Y acá la otra comparación que quería mostrarles con este modelito era qué pasaba con lo que llama acá market liquidity, o cuando es vamos a ponerlo de este modo, qué pasa cuando ¿qué es lo que pasa cuando cambio la productividad del sector menos productivo? Lo hago menos productivo. De repente les va a causar un poquito de llamar la atención que acá está utilizando valores negativos para la productividad. Este modelo admite ese tipo de cosas porque es muy posible que
que pese a que uno de los sectores tenga productividad negativa en este caso y tenga cierta cantidad de capital, que el producto agregado siga siendo positivo. Para eso lo único que necesitas es que no importa que tan poquito wealth tenga el experto, siempre maneje alguna fracción positiva del capital. Pero ignoren eso por el momento, imagínense que fueran simplemente números más chiquitos. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Pero el gap entre la productividad del experto y la productividad del household lo puedes entender como qué tanta liquidez del mercado hay para vender tu activo, ¿no? Qué tanto se pierde cuando estás forzado a venderle al menos productivo. ¿Okay? Si eso es cero, no es totalmente líquido porque no hay second best use, o sea, siempre lo tiene que salir. Es equivalente, o si es muy pequeño. O si es muy grande, pues tienes que es muy costoso que, en términos de valor del activo, que pase a manos de este segundo mejor usuario. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa ven acá en las dinámicas? Bueno, ven que cuando vender este gap entre la productividad del más productivo y menos productivo va creciendo, cuando te mueves de la línea negra hacia el azul, el precio del capital va decayendo y la amplificación que se genera crece. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la amplificación, ¿de dónde viene? Viene del hecho de que cuando hay un shock, vendo mi capital. Ahora, por cada unidad que venda en el capital, la caída de productividad agregada es mayor, porque el gap es mayor. ¿Okay? Entonces de ahí es donde viene el mayor gap la diferencia es en la amplificación. Hay mucha más amplificación de cuando el market cuando el market es bastante líquido, por así decirlo. Ahora acá en el drift tienes que es mucho más grande cuando el gap de productividad es grande, por lo mismo que aparece acá, ¿no? Tienes mucho más riesgo, entonces tienes que ser compensado por ese mucho más riesgo. Eso empuja tu riqueza con respecto a la del sector que está menos expuesto a capital. ¿Okay? Bien. Hasta acá. Preguntas. Por si acaso no vamos a cubrir definitivamente el set slides que les he mandado completos. Okay, ahora tengo que decidir cómo podemos depender un poco de feedback de su parte. ¿Sabes? En matrices, ¿no? Antes de pasar a modelos monetarios, que vamos a ver mañana pasado, puedo hacer extensiones del modelo real que hemos visto. Podemos hacer, este modelo real lo puedes hacer con preferencias más generales, con inversión, se puede hacer con... y de hecho, eso implica métodos computacionales más complicados. También puedes verlo se puede hacer, podríamos ver portafolio, un problema de solo consumption savings, donde tienes varios activos, pero aparte de exposición al Brownian, tienes exposición a saltos, jumps, un Poisson process, un Levy process,
Hay versión de portafolio que lo puedo hacer con referencias recursivas, que lo que hacen es separar el intertemporal substitution de risk aversion, pero creo que dado el pace del curso, lo que se me había ocurrido hacer ahora es de repente usar un poco la pizarra para volver a ver lo que ya vimos. Gracias. Okay. Entonces vamos a hacer eso. Y cuando terminemos, porque no creo que demore tampoco tanto, les voy a enseñar algunos vamos a explorar un poquito, les voy a enseñar un poco los resultados de uno de mis trabajos que hacen, que pasan bastante bien con lo que hemos visto, porque es de ciencia natural. A ver, ¿perdón? No tengo. A ver, les voy a dar referencias sobre lo que yo trabajo. Perdón, referencias sobre el curso. Pero no, o sea, lo que no tengo son ejemplos de problemas de exámenes. O sea, eso no hay. Porque nunca he tomado examen para este tipo de curso. Es la primera vez que voy a hacerlo. ¿Tiene una idea más clara de lo que va a tomar? Ahí está Flavio. A cualquier caja con él, ¿no? Él va a diseñar y yo solo voy a revisar el examen. O sea, voy a revisar lo que él diseña. Él lo va a revisar. No se cuesta. No le hagan nada, Flavio. Se tiene que ir a Chicago. Bien, entonces, a ver, lo que voy a hacer es derivar en la pizarra el modelo que hemos resuelto, que les he enseñado hoy. ¿Okay? Esta versión del modelo en el que no tienes collateral constraint y el modelo en el que no tienes el collateral constraint y este H es simplemente una constante. ¿Ok? Esa es la versión del modelo que les he presentado hoy. Bien. Entonces, vamos a buscar más simple. ¿Dónde está el modelo? Vamos a ir a okay. Entonces, este es el problema de la gente, ¿ok? Entonces, página 95. ¿Qué haría yo si me dan un problema más o menos así? Lo primero que haría sería tratar de escribirlo en una versión geométrica de la solución que se parece más a lo que hemos resuelto en el problema del portafolio. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer es simplemente cambiar reescribir este proceso de manera más amigable. La restricción presupuestaria. Entonces, yo divido entre n, esto me queda como constant rate, este señor también es n, y acá ejecute. Entonces, esto se ve como esto de acá, este ratio es el x, ¿no? Y me falta el retorno. Entonces, menos acá, más esto es 1 menos x,
más X. Y empiezan a formarse cosas familiares que se van a, como lo que ustedes habéis visto, ¿no? Este X está definido como la fracción de mi riqueza que pongo en capital. ¿Ok? ¿Y esto qué está diciendo? ¿Cómo se mueve geométricamente mi riqueza? Bueno, baja con el consumption rate y sube con el retorno que me da mi portafolio. Y este portafolio es un promedio ponderado simplemente del retorno libre de riesgo por la parte que va al libre de riesgo, más el retorno riesgoso por la parte que va al activo riesgoso, en este caso capital. ¿Okay? Ahora, ¿qué cosa es este retorno riesgoso? Este retorno riesgoso es cómo cambia el valor del capital, ¿no?, más el dividendo que me pague, y va a depender del tipo de agente que soy. Vamos a ponerle acá la Z. ¿Por qué? Porque eso depende de quién. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo esto? Necesito el proceso de cada... necesito saber cuál es el proceso para Q, que en realidad es una conjetura, que son de todo endógeno. ¿Ok? Y también necesito el proceso para cómo se mueve el capital, y eso es casi totalmente exógeno, ¿no? dt más sigma de ct, todo por capital. ¿Ok? Con estos dos puedo aplicar el lema de Ito para encontrar a este señor. ¿Correcto? Entonces, ¿a qué es igual este retorno? Si es... es el retorno geométrico. ¿Ok? Entonces el retorno geométrico me va a dar el crecimiento geométrico de uno más el crecimiento geométrico del otro por el término de Ito. Eso va a ser la parte que... esa es la parte... esa es la parte determinística, y la parte estocástica va a ser simplemente la suma de posiciones. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Esto viene de aplicar Ito a esta multiplicación. ¿Ok? O sea, si yo tengo una función que es Q por K, o sea, tengo una función de Q y de K, esa función es de multiplicación, Q por K, y puedo aplicarle Ito a esta función, dado que conozco el proceso dado que Q y K los dos son procesos de Ito. ¿Ok? ¿Recuerdan? No he visto eso. ¿Recuerdan cómo es? Que yo sé que esto es para una multiplicación, es cómo cambia, es d de x por k más k por db, k por db, ya lo hago, de q de k, y esto es de la multiplicación, y de ahí puedes dividir entre la multiplicación y te queda geométrico, esto se va, te queda geométrico y te queda acá geométrico también. ¿Ok? ¿Y ahora sí lo ven? De acá, inmediato. ¿Cómo fue que se dijo que le dio esa forma por conveniencia? Pero ¿cómo fue por conveniencia? ¿Cómo fue que decidió darle la forma? No, porque ahorita simplemente lo he llevado al problema que ya resolvimos en la clase de portafolio. O sea, mira, para ser prácticos, no es una preferencia personal, no puede ser de otra manera, pero usualmente es más fácil resolver en portafolio shares, ¿no? Este es un portafolio share, la proporción que está invertida en algo. ¿Por qué? Porque los portafolios de shares a veces son invariantes a la escala, ¿no? Si todo se multiplica, el portafolio de shares queda el mismo. En este modelo, por ejemplo, hay crecimiento del capital total,
acá está, va a validar con G, pero los portafolios share no van a estar afectados por ese procedimiento. Entonces, por eso es un poquito más conveniente. Entonces, si pueden, en el caso del Wells, escríbanlo como retornos geométricos, no se hagan problemas, escríbanlo como retornos geométricos, no lo piensen. Bien, entonces, de acá a acá, ¿estamos todos en sintonía? Mira, el geométrico, he hecho dos veces el mismo cosa. Acá. Entonces, ahora sí, está súper. Si yo agarro este dq sobre q, este q lo paso a dividir, este caso lo paso a dividir, tengo la suma de ellos, o la suma de estos dos, que es este más esto, y de ahí tengo ese término de allá, que es esta multiplicación por esto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya, ahora puedo poner esto acá, y tengo... Déjenme escribir esto de otra manera, que es RT es más la proporción que pongo por el retorno, el exceso retorno. ¿Okay? Así X solo sale una vez, y como voy a optimizar, mejor dejarlo solo una vez. Bien, entonces este ya sé qué es eso de ahí, eso de ahí. Entonces, no sé si quiero escribirlo todo. Esto es por entonces así y este señor. Ok, estamos todos en la misma página. ¿Sí? Las productividades son constantes. Me he olvidado del productividad acá. Las productividades son constantes, sí, esta es la versión del modelo donde las dos productividades son constantes. Ok, me había olvidado el dividendo, que bien, entonces, y esto de acá ya está escrito de la manera que teníamos el problema antes, ¿no? Que es, mira, si yo defino, si quieres, mi mu n que tenía, o el mu n, porque ya está geométrico acá, el mu n que tenía antes va a ser rt más xt por este retorno, no ser más, más y voy a tener sigma n, que va a ser xt sigma más. ¿Listo? Entonces esto lo puedo escribir como n de menos c sobre n de t más sigma n. O sea, simplemente está resumiendo todo. Y está exactamente en la misma notación que yo tenía cuando resolví un problema de portafolio. No es extendado, sino que si tú expandes eso, que va a salir por separación. ¿Están todos conmigo? ¿Sí? Parte ¿Preguntas? Z y ahí. ¿Preguntas? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Sí. Yo que casi todo lo que he hecho es álgebra. He reemplazado esto, este de acá, donde esto está acá. Lo he reemplazado acá y de ahí es simplemente reordenado. ¿Se ve? No se ve. Y esto de acá simplemente son definiciones que estoy usando para hacerlo más compacto. Si quieren no las usamos y las dejamos así con una expresión larga. No hay problema. ¿Ok? A mí me gusta ponerlo así porque me permite escribir menos. Listo. Voy a borrar el lado derecho de pizarra. Pregunta. En la última línea, ¿por qué tenemos una convención como retorno geométrico? ¿Cómo era ese retorno geométrico? O sea,
Es igual a N menos C. ¿Perdón? No, no, o sea, ¿Por qué lo he escrito? Desde acá lo estoy escribiendo diferencial de n sobre n. claro, ¿por qué? No, es... a ver, tú lo puedes escribir como quieras, pero así simplemente para mí es más fácil, la notación es más fácil así. Y lo que está explicando es que cuando tú resuelves esto en geométrico y resuelves en lugar de cuánto capital vas a tener, qué fracción de tu riqueza vas a poner en capital, esa fracción de la riqueza de que vas a poner en capital muchas veces cuando la economía crece no se va a mover. Y hace la expresión más simple. ¿Ok? Bien, ahora sí, voy a borrar el lado derecho, ¿está bien? ¿Sí? Para poder seguir. Se ve bien largo. Ok, entonces esto simplemente es escribir la restricción presupuestaria. ¿Qué cosa podemos hacer después? Recuerda, quiero resolver ese problema. Entonces, tengo la restricción presupuestaria escrita de una manera conveniente. Ahora tengo que decidir cuánto consumo y cuánto es mi decisión de portafolio. ¿Ok? Ahora, hay una cosa que podemos usar y que pueden utilizar ustedes cada vez que vean un problema con utilidad logarítmica. Bueno, no en todo problema, pero en este curso, cuando vean un problema con utilidad logarítmica, que es el hecho de que el consumo es una fracción constante de tu riqueza. ¿Ok? Entonces vamos a quitarnos eso de encima y vamos a decir, ok, este es un problema con utilidad logarítmica, por lo tanto, la solución de mi consumo va a ser simple, va a ser ρ por N, donde ρ es la tasa de descuento de la gente. ¿Okay? Es igual a Sí. Esa fracción que se consume la riqueza siempre la tasa de descuento. Sí, en estos problemas de utilidad en tiempo problemas de tiempo continuo con tasa de descuento, sí. Sí. Por NT. Sí. Porque es logarítmica. Recuerden cómo teníamos en general la condición para el consumo es que la utilidad marginal del consumo sea igual al valor marginal de la riqueza. ¿Ok? Entonces, no lo estoy haciendo acá, pero lo que pasa es que el valor marginal de la riqueza, el value function cuando es una función de consumo se ve así. No, perdón. La función se ve como log de n y la derivada se va a hacer 1 sobre rho n, esto va a ser 1 sobre 0. Si no fuera logarítmica, la expresión es más complicada y dependería, en este caso, de mi oportunidad de inversión, que es otra variable endógena. Una cosa que nos está comprando la utilidad logarítmica es que, como la decisión de consumo es simplemente una fracción y la decisión de portafolio es miope, no necesito, como ustedes han visto, yo he resuelto el modelo sin hacer referencia a oportunidades de inversión o a la variable costado, nada de eso, simplificando mucho el álgebra, bueno, todo lo que tengo que hacer. Bien, entonces, y ahora sí voy a borrar la parte derecha para poder seguir. No, o sea, si tienes, bueno, para fines de este curso, cualquier modelo que tenga función de utilidad logarítmica puede ir con esta solución para el consumo. Pero eso tiene endógenamente, ¿no? No está elevado a la z, es que es rho z, cambia según el agente, ¿te acuerdas? Es una notación. Puede ser E o H. Sí. Pero eso tiene endógenamente, ¿no? Esto es una solución. Es la condición de primer orden con respecto al consumo. Pero sí. O sea, si quieren, también se puede resolver, pero o sea, ¿de dónde viene? Al final lo que va a pasar cuando tenga utilidad logarítmica es que voy a tener que mi utilidad se ve un poco así. Esta va a ser mi función de valor con respecto a n. Bueno, a n y a otras cosas, vamos a llamarle y si quieres, y vas a tener una cosa acá que depende de y. Pero bueno, la cosa es que con respecto a n se va a ver así.
Entonces si tú haces B de n, te queda 1 sobre rho n, y esto es utilidad marginal, que es 1 sobre c, y ahí está el resultado. Ahora, esta conjetura la tienes que verificar, y se puede verificar y todo, pero no estoy haciendo. ¿Ok? Resultado estándar. Bien, seguimos. Entonces ya sé el consumo, me falta mi decisión de portafolio. ¿Ok? Es una U. Es utilidad marginal. Utilidad marginal del consumo. Bien, entonces ahora tengo mi problema de portafolio y tengo que ver cuál es la decisión óptima. Sé que este señor tiene utilidad logarítmica, por lo tanto la decisión va a ser miope. Entonces, yo sé que la función de objetivo se va a ver como un media varianza, o sea, se va a ver así. ¿No? Voy a decidir retorno contra varianza de mi riqueza. Ya está, retorno geométrico, varianza. Uy. Una pequeña duda que es, no sé qué notación he utilizado cuando les presenté esto. Vamos a revisar para ser consistente y que ahí nadie perdido con esto. ¿Dónde está la notación? Acá. Sí, ahí. Bien. Está bien, estoy usando la notación correcta. Recuerden que este es el problema general y lo que pasaba era que, oye, la decisión de portafolio se toma con respecto a esto. Mira, acá está el retorno de mi riqueza menos gamma, medios, la varianza. Todo esto en términos geométricos. ¿Ok? Y el diseño de portafolio también depende de esta parte, pero como es utilidad logarítmica, este es 1 y este es 1, entonces esto se va. ¿Ok? Entonces de ahí la justificación de usar algo tan simple como media varianza. Entonces yo voy a querer maximizar mi portafolio para la media varianza, tanto la media como la varianza van a depender de mi decisión, y yo tengo acá que esto es R más media XT, y acá tengo, en vez de, déjenme escribirlo así para no tener DRK Z menos R, que esa es la prima por riesgo, menos un medio XT sigma más sigma Q, que es la posición de todo. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces tomo condición de primer orden y tengo cuál menos entonces esta es la derivada de la función de utilidad con respecto a mi control. No, este es media del retorno de mi conversión, varianza del retorno geométrico de mi portafolio. Por eso digo media varianza. Bien, entonces, ¿qué estábamos? Ya. Esa es la condición de primer orden. Ahora, hay una sutileza acá que tengo que tomar en cuenta de que el X no puede ser negativo. ¿Ok? Si bien no estoy trabajando con el leverage constraint, sí estoy trabajando con el hecho de que el retorno, de que no puedo vender capital si no tengo capital. ¿Ok? X tiene que ser positivo o cero, no negativo. ¿Ok? Entonces, hay dos posibilidades acá, que es, o esto es
una solución interior y es igual a 0, o esto es una solución de esquina, perdón, y la primera derivada es igual a 0 y puedo resolver para x, o esto es una solución de esquina y mi solución de portafolio es 0, en cuyo caso esta derivada debería ser negativa. ¿Correcto? Bien. Entonces, lo pueden hacer de varias formas, obviamente. Le pueden también poner un Lagrange multiplier ahí. Pero, también, ¿esto qué implica? Que el retorno que el mercado me da tiene que ser menor o igual al precio, al retorno que yo le exijo para ponerlo en mi portafolio. Esto de acá ya saben que es precio del riesgo por cantidad de riesgo. Déjame ver si quiero lo escribimos así, ¿no? Es el precio, price of risk, es quantity si quieren. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que lo que el mercado me da es igual, en cuyo caso la solución es la solución es mayor que 0, o es 0 y es una desigualdad. ¿Correcto? Ahora, si saben la notación que estoy usando, ¿no? Esperanza, estoy asumiendo. Este señor es esperanza del retorno. Ahora, vamos a desarmar esto para cada uno de los agentes. Ahorita lo está escribiendo de manera general. ¿Cuál es la decisión de portafolio para el experto? Este modelo tiene expertos que son más productivos que los otros y alguien tiene que tener capital, porque el capital lo tiene que, al final tiene que haber un marketing para el capital, ¿correcto? Entonces, creo que podemos asumir o podemos concluir de que la condición tiene que cumplirse en igualdad para el experto. ¿Saben? Entonces vamos a ver la condición para el experto. Tenemos que va a ser que la esperanza del retorno para el experto, que si quieren lo vuelvo a abrir, que es con el retorno que tiene él, va a ser igual a xt, vamos a ponerle y de experto para diferenciarlo. Okay. Estoy asumiendo de que es interior porque estoy asumiendo de que algo de capital va a tener el señor más productivo. Es un assumption relativamente sano. Y luego, para el otro señor, va a ser un retorno, acá, experto, household. ¿Ha elevado al error? ¿Perdón? Ah, no, se la E, no es experto. Esa es la E, sí. Una notación, business action. Esto significa que es lo mismo. Y acá ¿estamos bien? Y para el household sí vamos a considerar que puede ser de que no tenga nada.
de que prefiera no tener capital, invertir solo en bonos. ¿Ok? Y eso es lo que decía, en ese caso, esta derivada va a ser negativa. Yo quisiera tener menos, pero no puedo. ¿Todos de acuerdo? Así que voy a... ¿Puedo hacer una consulta? ¿De dónde salió la primera línea? Espero que no te refieras a la primera línea de todo. No. La derecha. La primera la derecha. Sí, es. Acá. Ajá. El problema de maximización. ¿De dónde salió? Ese problema de maximización es el problema de maximización que tenemos acá. ¿Se acuerdan? Es el mismo problema, lo que pasa es que gamma, que es la versión a riesgo, sube. Entonces se va todo lo que está relacionado a oportunidad de inversión. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas y las dos fuerzas se cancelan y no me importa para mi decisión de portafolio qué es lo que pasa con las oportunidades de inversión. ¿Y eso de ahí de dónde salió? Eso de ahí es la solución del problema de optimización que hicimos del portafolio, el problema de consumo-ahorro que hicimos como justo después de la clase de cálculo estocástico. Recuerda, hicimos un solo problema y lo resolvimos de varias maneras. Esta es una de La ellas. primera. Es una de ellas, es la de programación dinámica, si cuando haces reemplazas el supuesto directamente. No lo recomendaría. En todo caso, si es que tuviesen que usar esto, se los doy, ¿ya? Porque no tiene sentido que se memoricen esto. Ahora, sí tienen que saber que si el problema es logarítmico, tiene que ser media varianza, eso no te lo voy a decir. ¿Ok? ¿Recuerdas sobre esas verdaderas el retorno de capital es menor al precio de riesgo? La exposición en riesgo, entonces eso menos proporción de capital en riqueza. Claro, o sea, si esta... A ver, perdón. Esto es el precio del riesgo. Esto es lo que el mercado me da y esto es lo que yo requiero. Si lo que yo requiero es más grande de lo que el mercado me da, no lo voy a tener en mi portafolio. Por eso digo, cuando esto es una desigualdad estricta, la solución es cero. ¿Ok? O sea, si es así, entonces x de 0. Estoy en mi portafolio. Es como las condiciones que hago un tubo. ¿Por qué es menos igual? ¿Perdón? O sea, ¿por qué es menor igual? Porque el constraint es un constraint de no negatividad, ¿no? O sea, a ver, si es un constraint de no negatividad, lo que puede pasar es o la solución es interior o estoy en cero. Y si estoy en cero, a mí me gustaría en realidad tener un número negativo, pero no me deja. ¿Ok? Eso sería para que los incentivos estén alineados. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando la derivada de mi función objetivo con respecto al control es negativa, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo esto, la derivada con respecto al negativo. En la diapositiva, ahí se ha reemplazado la conjetura. Correcto. Había entendido que si reemplazamos la conjetura ya no debería aparecer n, pero ahí está n. No, ¿dónde está n? Ahí está centre n. Centre. Lo que pasa es que C es el control. ¿Cómo lo pongo? Ya, bueno, tiene... Ok, es un buen punto el que estás haciendo con conclusión, pero lo que pasa es que la solución de C sobre n, acá me falta lo que tú dices, esto de que una vez que reemplace tiene que desaparecer n, es una vez que reemplace las soluciones. Acá todavía no he solucionado. La solución de C sobre n va a ser una constante, entonces va a desaparecer. ¿Okay? No una constante, pero va a depender de las oportunidades de inversión en general, pero no va a depender de n. ¿Ya? Si te acuerdas, la solución se ve algo así. C es igual a ρ a la 1 sobre gamma por las oportunidades de inversión a la 1 menos 1 sobre gamma. Por n, claro, lineal. Entonces este n pasa a dividir y te das cuenta que la solución de la tasa de consumo no depende de la
hay una maximización por eso, uno existe esperanzas del diferencial de R porque ya está aplicando la porcentaje por nivel o... Bueno, acá formalmente lo que me he hecho dar cuenta es que debería ser entre Claro, me refería a la segunda línea, ¿no? Porque aparece en la segunda línea de toda la columna. acá, sí, no debería... ¿Eso? Debería ser entre DT. O sea, entre DT porque ya no estoy, todo está ya multiplicado por DT y ya no quiero hacer eso, prefiero dividir todo entre DT. ¿Puedes repetir su crédito de negativo? Eso es simplemente constraint maximization. Eso deberían saber. Si yo tengo una función, yo estoy de 0 a números reales y digo, oye, quiero maximizar esto. Entonces, una opción es que se vea así, ¿no? Si se ve así, la maximización está acá, el constraint no tiene. ¿Cuándo el constraint va a ser relevante? Bueno, cuando llega acá y tengo una pendiente negativa, ¿no? En ese caso, voy a estar contra el constraint porque me gustaría más allá, pero no puedo. Ahora, obviamente eso es una condición local, ¿no? Porque muy bien esto se puede ver así, ¿no? Es cualquier otra cosa. Pero estamos con cosas bien comportadas por el momento, así que va a ser suficiente que sea negativo. Eso es lo que estoy diciendo. La derivada con respecto a todo sea negativa. Si respecto al experto va a ser igual a 0, en este caso no tendrá. No necesariamente, porque igual a 0 sería una decisión que, una decisión que está unconstrained, ¿okay? O sea, una solución interior. En este caso, yo digo que es una solución interior porque no va a haber un equilibrio en el que el experto quiera 0, ¿okay? Porque es el que más productivo es. Pero cuando, por ejemplo, el collateral constraint está ahí y no lo he desaparecido, sí puede ser de que el proyecto esté contra su constraint, en cuyo caso va a ser el otro lado, no va a ser acá, va a haber un L y va a haber otra función que va a ser así. Entonces vas a pedir que tenga en otra desigualdad. O sea, sobre la desigualdad. Y cuando el constraint es binding, sería este valor, y cuando el constraint no es binding, sería una solución anterior. Pero no hay acá leverage constraint. En este ejercicio, en este modelo, en esta versión que estoy resolviendo, sí. Si hubiera leverage constraint, no puedes asumir que siempre sea. ¿Ok? ¿Estamos todos en la misma página? Debajo del segundo factor, a la derecha de la desigualdad, dice precio y del otro lado sería riesgo. Cantidad. O dice cantidad. Quantity. Cantidad de Riesgo. Price and quantity. Es cantidad de riesgo, sí. Price of risk, quantity of risk. That's it, sorry. Listo. Bien, entonces ya tenemos nuestras condiciones de primer orden. Y ahora vamos a ver market theory, ¿no? Ya sabemos, ya tenemos para la optimización, ya sé esto, y tenemos los consumos. El consumo de H sobre N es ρH. El consumo del epsilon del experto es igual a epsilon sobre Bien, ya tenemos las decisiones entonces. Y voy a borrar el lado izquierdo. Ok, ahora market clearing. ¿Qué tenemos? Goods market clearing. Consumo igual producción. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está mi decisión de consumo? Mis decisiones de consumo están allá. Dicen lo que el experto va a consumir es esto déjenme usar NE mayúscula como la riqueza de todos los expertos juntos. O sea, NZ va a ser la integral sobre los I, los NI del tipo Z, no me acuerdo dónde estaba la notación.
la riqueza de todos estos señores. Entonces, este es el consumo de todos los expertos, tengo el consumo de todos los households, y eso tiene que llevar la producción es todo por el capital que tienen los expertos. Y ahora es obvio. Listo. Entonces, tenemos consumo igual a producción. Esta producción, acá está, este K mayúscula, E, si quieres, es el K de todos los señores. Capital, bueno, en mi mayúscula y minúscula no se va a decir, definitivamente no se van a diferenciar, pero ya no importa. Es el capital de todos los expertos, ¿okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bien, ya reemplacé las soluciones de los consumos, estas son las funciones de producción, voy a dividir entre entre el capital total, este capital es el capital, la suma de estos dos señores, y acá también voy a dividir entre la suma porque, por cierto, mi modelo en realidad tiene dos variables de estado, va a tener el eta y el capital agregado, pero el capital agregado en realidad lo que yo estoy resolviendo es una versión escalada del modelo en la que todo está dividido entre capital agregado, ¿ok? Pero bueno, divido entre capital agregado y que tengo acá a la derecha tengo AE por kappa, no sé cómo hacer el kappa, bueno, este de acá es el kappa, o sea, la fracción de capital que tiene el experto, más AH, es la fracción de capital que tiene el household. Estos son capas aunque no parezcan, ¿okay? No sé cómo definirlos en el cambio. Y acá lo que vamos a hacer es multiplicar por Q arriba y Q abajo y definir esto como la fracción de capital del experto, la fracción de riqueza del experto. ¿Por qué? Porque en esta economía lo que vamos a tener es que la riqueza total va a ser solo el valor del capital. Esta es la riqueza total en economía. O sea, esto va a ser NE más NH. ¿Sí? ¿Por qué se descuenta por el rol las... No estoy descontándolo, estoy incluyendo consumo. ¿Recuerdas? Consumo. Bien, entonces acá al lado derecho me va a quedar, sería ROE por, esta es eta por definición, fracción, y este es 1 menos z, que es la otra fracción. ¿Sí? Y tengo mi price output relationship. Ahora, el otro mercado que se tiene que limpiar es el mercado de capital, y ese mercado es bastante sencillo, que es KE más KH es igual a K total, y si divido entre K, lo único que dice es el kappa E más kappa H, que es igual a 1. O sea que, verdad, casi por notación se limpia este mercado y voy a quitarme este señor de encima y poner acá 1 menos kappa. No sé cómo se ve con kappa. Listo. Entonces ya tengo esto. Posición de acá. Por cierto, ¿qué cosa es interesante acá? Kappa. ¿Cómo ven? Ah, ya. Otra manera de hacer este mercado que de repente hacer esto. ¿Perdón? No, eso solo decía, era casi tautológico lo que estaba ahí, ¿eh? Solo decía que las fracciones tenían que sumar a 1. Nada más. Vamos a hacer otra versión del market billion de capital que de repente ayuda un poco más. Vamos a hacerlo con dinero, ¿ya? Todo lo que yo invierto, el valor del capital, ¿ya? Vamos a hacerlo con dinero para que el valor del capital es el valor total del capital tiene que ser Q por K, K mayúscula, K agregado, ¿ok? ¿Cuánto invierto en capital en el experto? El experto va a invertir X, que es su solución de qué fracción pone en capital,
por la riqueza que él tenga. ¿Ok? Y el otro señor va a hacer lo mismo. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Y ahora vamos a dividir estos señores entre el valor total del capital. Te va a quedar 1 es igual a x por eta, porque esto divide entre, esta es la fracción de eta, más xh por 1 menos eta. ¿Ok? Entonces, como esta es la fracción del capital que tiene el household y esta es la fracción del capital que tiene el experto, lo que tenemos es que esto de acá es igual a kappa E y este de acá es igual a kappa H. O en otras palabras, también sabemos que el leverage que tiene el experto es kappa E sobre eta y el leverage que tiene el household es kappa H o 1 menos kappa E sobre 1 menos eta. Eso va a ser diferente. Perdón, ¿de cuál? ¿Ya? De consumo salió porque mi solución de consumo era esta, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cuánto consume? Tasa de descuento por riqueza. Entonces, ¿cuánto consumo? Tasa de descuento por riqueza. Tasa de descuento por riqueza. Lo demás es multiplico y dividido por 1. Acá a la derecha. Entonces, ¿cuánto se produce? ¿Cuánto se produce? Productividad por el capital del experto más productividad por el capital del house. No, por la función de producción de la economía. La función de producción de la economía es lineal. ¿Ya estamos bien? Sí, tenemos estas igualdades que nos van a ser útiles y tenemos que, bueno, kappa E, medio liberado de kappa H, todo es 1 menos kappa E. Bien, ahora sí puedo borrar. Está dividiendo todo entre y de ahí fijarme así. Ok, ¿qué cosa me falta? ¿Qué cosa quiero? Profe. ¿Sí? No, sí. ¿No sería mejor que solo uno tome foto y lo comparta? Ya, ¿dónde estoy? Ya, voy a borrar eso. Ese sensor que está con el box a la siguiente que está dentro de uno de X. Es otra ecuación, este es good y este es capital. Ah, ya. Estamos ya otra. Ah, ya. Es otra ecuación. Este sí ayer. No me recuerdo. Hasta que tenemos 5, ¿no? 5. Ya. Esto. Ya, voy a borrar todo lo que no necesite. Necesito. Es la visto su alumno, así que necesito. No se está ordenado como ¿qué hablan? No se lo único que quiero sacar es la sensación. Bien, entonces, ¿qué cosa me falta? A ver, estoy tratando de escribir
Lo que no voy a derivar es ya. Tenemos esto acá, miren. Estos X, déjenme de reemplazarlos por en equilibrio, van a ser simplemente el kappa E sobre N sobre eta, y este va a ser el 1 menos kappa E sobre 1 menos eta. ¿Okay? Y este es 1 menos kappa E, o bueno, alguna... Espera, entonces. Los consumos ya sé cuáles son. Y ven cómo ya he llegado a las ecuaciones que caracterizan. O sea, ¿qué voy a buscar? ¿Qué me falta? Voy a buscar proceso para eta, para Q, para kappa y para RT. Me he deshecho de todo el resto y necesito también mu y sigma q, aunque estos en realidad no los pongo formalmente cuando pido un proceso, porque el proceso para q los tienen metidos. Pero en fin, necesito resolver estas 1, 2, 3, 4, 5 y eta es la variable de estado agregada, pero para eta necesito una ley de movimiento. ¿Okay? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ley de movimiento de eta que es consistente con todas las decisiones y las restricciones presupuestarias de los agentes? ¿Okay? Y acá es donde la parte del álgebra se puede poner un poquito pesada y me lo voy a saltear. Pero les voy a enseñar de dónde viene. ¿Qué? No sé, el examen lo va a hacer Flavio. Pero a veces no viene. ¿Qué más es? Nada. Me disasocié porque ahí tenía que copiar eso. Sí, ¿para qué? Acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que me falta acá? Tengo la condición de primer orden, las decisiones. Las decisiones de consumo ya las he borrado porque son raw por N, ya las conozco, ya las reemplacé también. Entonces me queda la decisión de capital allocation, que está dada por el kappa E, es el capital allocation, y los precios relativos, que son Q y R. ¿Okay? Y en mi sistema de equilibrio aparece también la distribución, esta es como que la distribución mañana del capital, una cosa así. ¿Okay? Porque los shocks son normales, entonces media varianza resume todo. Entonces, en nuestra condición de primer orden aparece la distribución del capital mañana. ¿Por qué? Porque tenemos decisiones portafolio donde cómo se mueve el capital es muy importante. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué queremos? Tenemos tres ecuaciones porque tenemos tres cosas en niveles que se están buscando, básicamente. Pero tenemos estas dos para las cuales todavía no tenemos ecuaciones, que en general no tienes ecuaciones para estas, al menos que encuentres una que necesite ser una representación recursiva. Pero lo que nos está faltando es cómo se mueve el estado agregado, porque recuerden lo que vamos a hacer para solucionar es, si yo, ahorita normalmente tú tienes historias, ¿no?, que están dadas por la realización del movimiento browniano, y esas se van a definir el path de los procesos estocásticos. En este caso son estos señores. RQ me falta. Bien. ¿No? Van a definir. Pero lo que. Profesor, ¿Sí? una consulta. Cuando esa representación recursiva que es a partir. Eso es lo que voy a explicar justo ahorita. ¿Ya? Okay. Entonces, usualmente nosotros tenemos un proceso estocástico en general. ¿Qué es? Ya, nosotros hemos visto que es un proceso estocástico, ¿no? Es una
secuencia, bueno, ¿qué puede ser una secuencia? Pues un continuo de variables aleatorias, ¿ok? Ahora, si tú quieres ver cuál es la realización de un proceso estocástico, necesitas ver cómo se va definiendo la incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la, para tener un path tienes que definir la incertidumbre de acá para siempre, tienes un solo path. Nosotros vamos a, esta representación de este espacio es complicada, ¿no? De historia de choques a secuencias o paths para variables endógenas es una representación relativamente complicada. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es buscar una representación que haga un mapping de historias a variables agregadas y luego un mapping de variables agregadas a mis variables endógenas. ¿Ok? Entonces lo que yo voy a estar buscando es R de eta, kappa de eta, Q de eta, funciones, eso es lo que estoy buscando. Y después también necesito cómo es que esto se mueve en relación a las historias, o sea, cuál es la ecuación diferencial que tengo que cumplir. ¿Ok? Eso es, bueno, acá, en realidad, una pequeña wrinkle, en realidad, para cualquier equilibrio, no solo para los equilibrios recursivos, yo voy a necesitar que el eta se mueva consistentemente con las decisiones. Pero cuando busque una solución recursiva es que voy a buscar estos señores, estas funciones. ¿Ok? Antes de hacer el equilibrio recursivo, antes de meterme con una solución recursiva, yo puedo describir cómo se va a mover este señor en base a la decisión del portafolio. Y acá es donde, lo que va a hacer es, ¿este eta qué es? Este eta es n del experto sobre n del experto menos más n el wealth del household, ¿no? Eso es una función, ¿no? Perdón, eta. Eso es eta. Entonces, yo sé el movimiento geométrico del household, yo lo sé porque se viene de mi restricción presupuestaria que ya borré. Este es el mn del household menos el ROE, ¿no? Que es mi tasa de T más el X, en este caso si quieres es el experto, que es kappa E sobre N por sigma más sigma Q. Este lo conozco y el del household también lo conozco. NH menos ρH más el leverage de este señor Entonces tengo una función de dos procesos de hito. Puedo aplicar hito y encontrar cuál es este d. ¿Ok? Ahora, aplicar hito a esa función es, toma la primera derivada, toma la primera derivada con respecto a un elemento, la primera derivada con respecto al otro, más un medio, las segundas derivadas y las derivadas cruzadas. Entonces es un poquito tedioso, pero no hay nada nuevo. Y acá lo que les estoy dando es cómo es la solución de ese. Si ustedes aplican hito correctamente, tendrían que tener deberían quedarse con un drift que es igual a la primera línea de acá y con un volatility que es igual a la segunda línea de acá. ¿Okay? Eso es puramente mecánico. ¿Okay? Porque ¿qué es? Tienes esta es la función, tienes que derivar, ¿no? Entonces, recuerden hito cómo se aplica una función de n y nh, y bueno, tienen que aplicar la primera derivada, la segunda derivada, por el diferencial cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen eso, les debe quedar esto de acá, y esto de acá lo podemos aplicar directamente. Si quieren usando esa fórmula, sí lo puedo. O sea, una vez que ya apliqué hito y empecé, y ya tengo esta fórmula de acá, ya puedo escribir
eso directamente, si yo ahora simplemente reemplazo todo y hago las reglas correspondientes, se convierte en esto de acá. O bueno, la versión más simple que es esta. En esta orden. Que si bien no es lo más bonito del mundo, tampoco es, la verdad que se reduce bastante. ¿Ok? Entonces, ¿qué paso no estoy haciendo en la pizarra? Aplicar el lema dedito a esta función, que es ratio, en base a los procesos que está viendo acá. Yo ya sé que es mu n, yo ya sé que mu n y mu nh son r más la x por la prima por riesgo, ¿no? Eso ya lo habíamos definido hace un rato. Todo el resto de cosas yo lo sé cómo. Entonces, una vez que tengo eso, y hago mis reemplazos y todo, me quedo con este proceso para el Ahí apareció una A mayúscula en diferencial de o es una H. es una H, pero una H no debe ser. Okay. Ok, entonces, ¿tienen idea? Entonces, sí, ¿tienen idea de cuál es el mapa para llegar al D de eta que están viendo ahí? La pizarra. Entonces siempre el movimiento va a estar determinado ya por la restricción, o sea, no tenemos que meter nada nuevo. Exacto, simplemente viene por, o sea, la ley de movimiento del Wilshire viene por las restricciones presupuestarias, viene dado del movimiento del Wells del experto y del movimiento del Wells del household. Ahora, para llegar a la expresión exacta que está acá, yo he reemplazado las condiciones de primer orden. Sí, he reemplazado algunas de las condiciones de primer orden para simplificar algunas expresiones, ¿no? Porque, por ejemplo, ese mu n o mu nh dependen del retorno esperado, que es el dividendo más el ganancia capital, y tú no ves eso en esta expresión acá. Lo que he hecho es reemplazar la condición de primer orden, que me dice que ese retorno esperado tiene que ser igual al precio del riesgo por el riesgo. Y por eso lo que aparece acá en esta expresión es sigma más sigma q al cuadrado. Ok. Creo que es un buen punto para tomar el break. Y bueno, regreso para terminar esto.